Ya como última charla tenemos a Yesenia Martínez de la Universidad de Concepción, alumna de Luis Miguel también, y Raymond Burger. Ella nos va a hablar acerca de a parameter identification problem for a conservation law with discontinuous flux. Ok, Yesenia. Ya. Muchas gracias por la invitación. Este trabajo que voy a presentar es en colaboración con el profesor Raymond Burger de la Universidad de Concepción y el profesor Luis Miguel Villada de la Universidad de Biobío. Y hace parte igual de mi tesis de doctorado. Inicialmente voy a hablar del problema que motivó esta presentación. Luego voy a describiré un modelo general y el método que usamos nosotros, que es front tracking, y algunos resultados numéricos para este tipo de problemas. Posteriormente voy a hablar de un problema inverso que proponemos, y un algoritmo en el cual nos basamos, y los resultados. Y finalmente ya mencionar conclusiones y trabajo futuro. Como motivación, tenemos el problema de segregación del tamaño de partículas en flujo granular. Este problema fue propuesto por May, Shears y Daniels en el 2010. ¿Ya? Entonces, inicialmente nos basamos en el artículo que proponen ellos. Ellos se basan en una celda anular de Coué, en la cual tenemos dos cilindros concéntricos que están delimitados en su interior, uno dentro del otro, y además de unas placas, en este caso una placa inferior que es giratoria y una placa superior de confinamiento. Y además de un motor que impulsa la placa inferior para que gire a una velocidad constante. Este aparato tiene en su exterior una ventana en la cual se van a ir tomando algunas fotografías con una cámara digital de alta velocidad. Ya las fotos que van a tomar van a ser de lo que hay adentro. En el interior de la región tenemos partículas pequeñas, una capa de partículas pequeñas, y debajo de ellas una capa de partículas grandes. Entonces esto va a ir girando y va a hacer que las partículas pequeñas bajen y las partículas grandes vayan subiendo. La idea de este experimento es estudiar la velocidad de caída, en este caso, de las partículas pequeñas. Y eso se hace a través de las fotografías, como ya había mencionado, que se van a ir capturando. Estas fotografías van a capturar la posición de las partículas grandes y pequeñas, y a su vez la posición y el tiempo van a ir comparándose. Y en cada imagen, como mencioné, se va a ir ubicando, ¿cierto?, el centro de las partículas. Cabe mencionar que en este caso ellos se basaron en el uso de aproximadamente 7 por 10 elevado a 5 imágenes. Entonces, una vez implementado todo este experimento, lo que ellos obtienen inicialmente son los valores de la velocidad, como mencioné, de la velocidad de las partículas pequeñas. Y todo esto lo van a modelar de acuerdo a la ecuación 1 que tenemos acá. En esta ecuación, phi representa la concentración de partículas pequeñas, 1 menos phi, la concentración de partículas grandes. Ese es un parámetro que en su artículo ellos consideran es igual a 1 o bien es igual a 13.60. AdZ es la velocidad de las partículas pequeñas. Nosotros cabe destacar igual que esta velocidad va a ser un decreciente. Es una función decreciente. Y tenemos el flujo que vamos a usar, que es phi por phi menos 1. Y además algunas condiciones de borde. Como mencioné, como ellos analizan la velocidad de las partículas, entonces aquí trabajan con dos tipos de velocidades particulares, que una es constante a trozos, que tiene dos
dos partes y además una función suave. Entonces, nosotros hasta el momento hemos trabajado, si bien trabajamos para el problema directo, ambos casos, lo que queremos nosotros proponer ahora es resolver un problema inverso, en el sentido de, usando el método de front tracking, encontrar las condiciones, los parámetros iniciales del coeficiente de discontinuidad ADZ, que es el de la velocidad, pero en este caso, como son los parámetros iniciales, serían para la función constante a trozos, que es de 2 tramos. Ahora, todo este estudio, nosotros inicialmente nos basamos en el libro de Risebrough, en el cual consideramos una ley de conservación con flujo espacialmente discontinuo. Entonces aquí consideramos la ecuación 2 con gamma, una función discontinua, y el flujo 4 gamma de x por no menos u. Entonces aquí trabajamos inicialmente con gamma discontinuo, ¿cierto? Y además para esto nosotros usamos lo que es front tracking. Para usar front tracking inicialmente tenemos que tener en cuenta que para la malla vamos a usar un delta positivo, un parámetro, y discretizamos la función gamma. Ya, una vez discretizada gamma, tenemos que considerar también otra discretización para z, que es z sub ij, lo vamos a considerar para así obtener o trabajar con nuestra solución en torno a la malla z sub ij, gamma sub ij. Entonces, el problema inicial nosotros lo traspasamos a esta nueva malla para poder usar el método front tracking. El método de front tracking en particular consiste en aproximar el flujo y la condición inicial por funciones lineales, a través de funciones lineales. Entonces, trabajamos estos problemas discretizados y encontramos la solución de cada uno. Esos problemas se resuelven de forma exacta, y por lo cual se dice después que el problema converge a la solución de la ecuación inicial, que sería la ecuación 3. Entonces, este método más que nada, vamos a considerar que converge a la solución discreta del problema y converge a la solución del problema en sí. Como ya había mencionado, trabajan con dos tipos de ADZ, de función de la velocidad. En este caso, el primero es considerar z constante a trozos con algunos valores fijos, ¿cierto? Y aquí hicimos la comparación del método con los valores de t que ellos tienen, donde el t sub c indica acá la intersección de z igual a 0,29, de z igual a 0,29 con las curvas características. Es la primera interacción allí, que sería en t0.6, y a medida que nosotros, si se dan cuenta, si observan la tabla, a medida que disminuimos el valor de delta, vamos aproximando igual ese valor a lo que corresponde. Luego hicimos lo mismo con el valor de t sub 0, que es donde la curva característica intersecta la recta z igual a 0. Luego con el t1, que es la intersección de la recta z igual a 1 con las curvas características. Luego tenemos el t sub c gorro, que es donde ocurre la última interacción de las curvas características con la recta z igual a 0,29. Y por último tenemos el t asterisco, que es donde ocurre la última interacción, el último choque entre las curvas características. Entonces, con esto observamos que a medida que disminuimos el valor de delta, en sí se aproxima a la solución del problema. ¿Ya? Estas curvas también están identificadas aquí en la figura D.
Aquí en la figura en rojo tengo usando nosotros igual, es igual a 1, y aquí el que se basa en el artículo con es igual a 13.60. El otro tipo de función que consideramos es una función suave. Ya en este caso es una función decreciente. Como había mencionado, la función a de z también se pide que sea decreciente. Entonces, aquí de forma análoga a lo anterior, obtenemos valores de t sub 0, que es donde la recta z igual a 0 intersecta a la curva característica. Luego tenemos el t sub 1, que es donde la recta z igual a 1 intersecta también a las curvas características. Y el t asterisco, que es donde ocurre el último choque en las curvas. Y también observamos que a medida que disminuimos el valor de delta, también se va a ir convergiendo a estos valores de t buscados. ¿Ya? Si bien discretizamos hasta el delta es porque se demora demasiado en sí el programa. ¿Ya? Pero hasta aquí por lo menos se iba buscando una aproximación. Entonces, a partir de eso, nosotros quisimos plantear un problema inverso. Como ya había mencionado, el problema que vamos a trabajar es el primer caso donde la función a de z es constante a trozos. ¿Ya? En este caso acá está la función a de z en la ecuación 5. Este es nuestro problema. La idea entonces es encontrar estos valores de K0 y K1 a través de observaciones de datos experimentalmente. Entonces, tenemos nuestros datos obtenidos experimentalmente en algunos puntos fijos y en algunos t fijos, y la idea es encontrarlos. Entonces, lo que vamos a hacer para ello es minimizar esta función j, donde en este caso phi va a ser la solución del problema 5 y phi tilde es la solución obtenida con el experimento. Para resolver este problema, nosotros también usamos front tracking en esta parte. Entonces, el método de forma directa es front tracking, para el cual tenemos que considerar un delta, ¿cierto?, positivo. Y tuvimos que discretizar aquí los valores de K0 y K1. Para así encontrar la solución acá en la ecuación 6 para minimizar esta función 6. Ya, siempre usando front tracking. Nosotros acá, en lugar de obtener el mínimo en toda la malla completa, proponemos un algoritmo para el cual tenemos que tener en cuenta los datos obtenidos durante el experimento. La idea, por ejemplo, es que en comparación a que los autores se basaron en, como mencioné, 7 por 10 elevado a 5 imágenes para el procesamiento de los datos y obtener el valor de la velocidad, nosotros acá proponemos que no es necesario obtener tantas imágenes, sino son una cantidad acotada de imágenes, por ejemplo, 9 o 10 imágenes, y en algunos tiempos fijos. Entonces es mucho menos el proceso de las fotos. Entonces, a partir de los datos obtenidos experimentalmente, la idea es encontrar esos valores de K0 y K1, para los cuales comenzamos con un valor de entrada para K0 y K1, unos valores arbitrarios inicialmente, y tenemos que considerar algunos delta mínimo y delta máximo. Entonces, a medida que comenzamos con el delta máximo y nos vamos trasladando de acuerdo a las dimensiones. En este caso, como tenemos dos valores solamente de K0, tenemos solamente K0 y K1, trabajamos en 2 dimensiones. A medida que encontramos el primero en la dimensión 1, después vamos con el siguiente en la segunda, y después seguimos con otro valor de delta, hasta llegar al delta mínimo. La idea es ir recorriendo y no pasar por toda la malla, hasta encontrar los valores óptimos. En este caso, valores de K0 y K1 buscados. Para validar un poco esto, nosotros trabajamos algunos casos.
en los cuales consideramos algunos valores de T fijos y de Z fijos. El primer caso, el caso A, para el problema directo, nosotros usamos el método de front tracking considerando K0 igual a 2.15 y K1 0.35 y un delta igual a 0.05. Entonces la idea es usar el algoritmo del problema inverso que recién mostré para llegar a estos valores de K. Entonces, usando este algoritmo, acá en la tabla se muestran distintos valores de delta con los que trabajamos y los valores de K0 y K1 que fuimos obteniendo, además del error. Entonces se observa que a medida que disminuimos el valor de delta, se aproximan a los valores de K0 y K1 deseados. Y el error aquí es prácticamente nulo. En el segundo caso, ahora los valores no son exactos, los valores que consideramos, sino van a ser aproximaciones, ya que el K0 es 2 raíz de 2 y el K1 raíz de 2 partido 4 para el problema directo, y consideramos un delta más pequeño que es 0.001. En cuanto al uso del algoritmo para el problema inverso, consideramos el K de entrada K02 y K11, un delta mínimo 0.01 y un delta máximo 0.2. Aquí también se observa que a medida que disminuimos el valor de delta, también se van aproximando a los valores de K0 y K1 deseados, y el error también va disminuyendo. Entonces, a medida que vamos refinando el valor de delta, se tiende ya a aproximar mejor esos valores. En las figuras acá se muestran que a partir de distintas condiciones iniciales, por ejemplo, aquí tenemos para el 2,1, que fue lo que mostré recién el ejemplo, pero si variamos esa condición inicial, si variamos los valores de entrada a 2,0.2, también va a converger a la misma solución a medida que, ¿cierto?, disminuimos el valor de delta. ¿Ya? Entonces aquí quiere decir que sin importar el valor con el que comencemos, el algoritmo va a encontrar siempre la misma solución. Y el tercer caso que voy a mostrar aquí es considerar ahora igual un K exacto, K0 igual a 2.845 y K1 0.345 y un delta igual a 0.0001. Entonces, usando el front tracking para el método directo con estos casos, con esos valores, calculamos aquí el error para distintos valores de K0 y K1. Y se comienza con K0 aquí, por ejemplo, 2.7 y K1 0.2, obtiene un error. Aquí quiere decir, esta tabla más que nada es para mostrar que hay un mínimo aquí en el error, en el cálculo del error. ¿Ya? Entonces, siempre se va a llegar a algún valor mínimo. Y como conclusión, decimos que este algoritmo es eficiente para el problema inverso, ya sea para encontrar los valores para esta ley de conservación. Y lo que nos queda ahora para trabajar, que queremos analizar, es cuando ya tenemos no solo 2 tramos, sino que tenemos 4 o más tramos, o bien ya de forma directa calcular con la función constante, con la función decreciente, como era el segundo caso, que es lo que nos queda faltando. Y para la bibliografía principalmente, como dije, nos basamos en el artículo de May, Scherer y Daniels para el modelo. Y en cuanto a la teoría inicial de estudio, fue en base al libro de Risebrough, una introducción para la teoría escalar de leyes de conservación con funciones de flujo discontinuo espacialmente. Eso sería la presentación. Ok. Gracias, Yesenia. Entonces, Ya, gracias.